Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Vivo V21e 5G, el nuevo terminal de gama media económico de Vivo que presentaba en la India y que llega con características muy interesantes. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, ayer mismo Vivo presentaba este nuevo terminal, un teléfono bastante interesante porque se sitúa, como digo, en una gama media económica con bastantes características interesantes y alguna que otra sorprendente. Bien, primero de todo ya conocíamos el Vivo V21e, un terminal de 4G con triple configuración de cámara y bastante habitual. Ahora Vivo ha querido actualizarlo entre comillas a la versión 5G. Se le han reducido de 3 a 2 cámaras y un diseño que sigue manteniendo esa esencia de Vivo entre comillas, ¿no? Bien, como digo, este terminal se renueva un poquito, son bastante similares, aunque obviamente este cuenta con 5G y el otro no, y alguna que otra característica que cambia un poco. Pero bien, comencemos como siempre por su diseño, donde en este caso lo que más resalta a la vista es tener una doble configuración en vez de una triple configuración o cuádruple o quíntuple, ¿no? Es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados hoy en día. No es precisamente que los fabricantes de hoy en día quieran disimular pocas cámaras, ¿no? Lo hemos visto en el caso de Samsung, de Xiaomi, de Huawei, como las cámaras grandes o numerosos sensores es lo que se lleva hoy la palma de la mano, ¿no? Pero en este caso, como vemos, tenemos un doble sensor, uno encima de otro, y algo que a la vista se nos resalta poco habitual, ¿no? Es decir, hace 3-4 años lo hubiéramos visto de lo más normal e incluso algo distinto, ¿no? Pero ahora mismo se nos hace, la verdad, que bastante extraño ver tan solo dos cámaras. Pero bien, han apostado, como digo, por una simple configuración de cámaras, no necesitamos más, al menos por este precio. Y luego a nivel de diseño tenemos un notch en forma de gota de agua en una pantalla que tiene un aprovechamiento bastante grande, es decir, deja unos pequeños marcos arriba y abajo, pero que casi ni se notan. Y luego tenemos dos configuraciones de colores que para mí son bastante bonitas. Pero como digo, siempre el diseño es algo subjetivo, es decir, puede que a ti te guste o puede que a mí no. Eso ya depende de la opinión de cada persona. Pero en mi opinión, sí que es verdad que este diseño me gusta. Porque no se pierde esa doble configuración de cámara, el cómo está dispuesta y cómo se ve, es decir, cómo la han embellecido, y la verdad me gusta bastante. Pero bien, dejamos de lado un poco el diseño y comencemos por su ficha técnica, donde como siempre comenzamos por su pantalla. En este caso viene apostando en general por detalles, así por así decirlo, bastante básicos, ¿no? Es decir, no ha querido apostar por cosas muy altas o que vayan a, por así decirlo, subir demasiado el precio. Por ello tenemos una pantalla de 6,44 pulgadas con un panel AMOLED y resolución Full HD+. Como os dais cuenta, primero de todo no mencionamos tasa de refresco, ya que se queda en 60 Hz, no han podido subirla ni a 90 ni a 120 como es la moda últimamente, y eso sí que es verdad que me hubiera gustado a lo mejor ver 90 Hz, hubiera estado un poquito bien, o 120, aportar ya a lo alto hubiera estado genial, pero en este caso se quedan en 60. Por lo demás, 6,44 es un tamaño más que habitual dentro de la gama media, panel AMOLED también más que habitual y obviamente resolución Full HD+, es decir, de lo más habitual, ¿no? Sí que es verdad que por este rango de precio otras marcas hubieran incluso apostado por HD+, pero me alegra ver que Vivo obviamente han apostado por Full HD+. Con lo cual, como digo, a nivel de pantalla sí que es verdad que es bastante habitual, no es un terminal que sobresalga en general en sus características. Pero una pantalla que por este rango de precio, por estas características, no necesitamos más. Venga, a nivel de procesador viene también bastante bien, es que consigue de nuevo poner este MediaTek Dimensity 700, un procesador que ya hemos visto bastante en otros terminales, como digo, esta gama media económica, porque es un procesador que se actualiza un poco del 720 al 700 e incluía primero todo esa conectividad 5G, tanto en redes SA como en NSA, con lo cual obviamente tenemos nuestro móvil a la última en conectividad, y por otro lado también un procesador muy versátil y que para esta gama media económica, es decir, es un procesador perfecto para este tipo de terminales, que no quieren subir demasiado el precio porque obviamente ya tener un procesador 5G incrementa el precio, lo hemos visto en todos los terminales, y de por sí más o menos hacer un gama media que no se incremente mucho el precio, pues este MediaTek Dimensity 700 es el procesador perfecto, con lo cual la verdad que bastante bien porque es un procesador muy adecuado. Ahora sí que es verdad que si hablamos de memoria RAM y almacenamiento interno, aquí la cosa se pone un poco rara, en el sentido, tenemos tan solo una única configuración de memoria RAM y, bueno, almacenamiento interno, 8 y 128. Bien,
para aquellas personas que necesiten más memoria RAM o más memoria, bueno, obviamente más memoria de almacenamiento interno se puede ampliar mediante tarjeta microSD, pero para aquellas que necesiten más memoria RAM, aquí lo tienen complicado. Bien, ¿por qué digo que viene un poco la parte mala entre comillas? Bien, yo siempre comento que no solo me gusta ver variedad de colores, me gusta que sea como por ejemplo cuando vimos el S20 FE, que tengamos 5, 6, 7 colores, no solo eso, sino también a nivel de almacenamiento, que podamos elegir entre más o menos versiones de memoria RAM y más o menos versiones de almacenamiento interno. En este caso no está nada mal, es más o menos un poco lo que se suele conseguir, ¿no? 8 y 10 128 es más o menos lo que solemos tener. Ahora tenemos casos como los teléfonos gaming que tienen hasta 16 GB de RAM, o tenemos casos como por ejemplo el S20 Ultra que tiene hasta 2 TB de almacenamiento interno. Pero en general, en más o menos lo que se mueve la gama media y lo que se mueve el consumidor medio, esta memoria de 8 y 128 es, como digo, el estándar de la gama media, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que para los usuarios generales no necesitamos más. Este almacenamiento, esta configuración en sí es más que suficiente, pero igual para otro consumidor más específico de más almacenamiento o de más memoria RAM, sí que es verdad que incluir más versiones nunca está de más. Pero eso es una crítica personal. Bien, como digo, tanto a nivel de procesador como a nivel de memoria van más que suficiente, es decir, es lo que necesitamos dentro de un móvil de gama media económico. Si pasamos al apartado fotográfico, aquí Vivo ha querido simplificar más. Si en su versión 4G, por así decirlo, tenía una triple configuración bastante simple, ahora en la versión 5G ha querido simplificarlo aún más todavía, con una doble configuración. Tiene un sensor de 64 megapíxeles como sensor principal, al que le acompaña un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles. Como veis, esa doble configuración. Sí que es verdad que en la versión 4G teníamos un sensor macro de 2 que ahora en este caso se elimina, con lo cual quedamos con esta simple doble configuración que en general no necesitamos más, porque ya os adelanto, o si lo habéis tenido móviles de más o menos en torno a este precio o esta gama, sabéis que los sensores macro en general suelen ser bastante pobres de calidad, es decir, suelen ser sensores que vale, están ahí, hacen su presencia, tienen su apartado macro, pero tampoco es que digamos que sean muy buenos. Pasa lo mismo con sensores de profundidad, sensores TOF, etcétera, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que muchas veces los fabricantes suelen hacerlo con el gran angular. Sí que es verdad que, como digo, hemos visto bastantes marcas, Realme o Xiaomi o incluso Oppo, que han mantenido su triple configuración pero quitando el gran angular. En este caso es todo lo contrario, quitan los sensores como macro y profundidad y mantiene el sensor ultra gran angular. Con lo cual, como digo, una doble configuración bastante simple pero más que suficiente para lo que necesitamos, y sobre todo dentro de esta calidad o dentro de esta gama de precios es más o menos lo que esperábamos. Donde sí que es verdad que sigue apostando bastante bien, y ha sido así en sus últimos terminales de gama media, en su cámara selfie. En este caso contamos con un bastante buen sensor de 32 megapíxeles, como digo, encargado para la cámara selfie. Últimamente Vivo sí que es verdad que lo está haciendo muy bien. Como siempre digo, en el apartado fotográfico es verdad que hay que probarlo para tener una mejor opinión, pero al menos desde las características pinta la verdad que muy bien. A nivel de su batería de carga rápida contamos tanto con 4000 mAh y 44 vatios. En cuanto a 4000 mAh se pueden hacer algo pequeño, es decir, una batería que tampoco que sea muy grande. Yo siempre lo comento, 4500 es la batería perfecta, pero 4000 mAh se nos puede quedar algo corto en algún momento, pero por suerte contamos con 44 vatios de carga rápida que consigue equilibrar la batería y carga, ¿no? Es decir, no es la batería que esperábamos, pero sí que es verdad que una carga rápida bastante buena y sobre todo bastante sobresaliente dentro de esta gama media, con lo cual consigue, como digo, equilibrarlo un poco. Bien, finalizando un poco a nivel de características generales, cuenta tanto con Android 11, FunTouch OS 11, contamos también con USB tipo C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 y lector de huella integrado en pantalla. Con lo cual, un terminal bastante interesante. Tiene sus partes buenas, como podríamos decir que es su apartado fotográfico o incluso su pantalla, y su apartado a lo mejor un poco más pobre, como la memoria o incluso el procesador, que vale, está muy bien, pero sí que de verdad que debemos recordar que se trata de un procesador bastante económico. Pero bien, dejémonos de tantas características, que si pantalla, que si procesador, memoria, etcétera, y vayamos a lo importante. Bien, como decía al principio, este nuevo Vivo V21e 5G se presentaba allí en la India, donde ya se ha puesto a la venta por un precio de 282 € al cambio directo como única versión. Bien, cuando digo al cambio directo me refiero a que primero se ha presentado allí en India, no a nivel global, es decir, todavía no está disponible en Europa,
que llegará más tarde, pero todavía no sabemos fecha. Pero como cuando digo el cambio directo me refiero a que no se le están sumando tasas e impuestos que se aplican aquí en la Unión Europea e incluso aquí en España, que al final acaban incrementando un poco el precio. Es decir, probablemente estos 282 euros se acaben convirtiendo en 300, 320 euros perfectamente aquí en España. Pero aún así sigue siendo un terminal bastante interesante. Característica muy buena, han ido a lo simple, no han apostado a sensores de 108 megapíxeles, a batería de 5000 mAh, a 5 sensores de, no sé, 5 sensores o a procesadores muy potentes, ¿no? Y han ido un poco, como digo, a lo simple, pero a lo bueno, a lo calidad-precio, ¿no? A que haya una gran relación. Con lo cual, un terminal bastante interesante que me gustaría que abajo en los comentarios me dejara qué te parece este terminal, porque a mí la verdad que es bastante interesante y a tener en cuenta si estamos buscando un gama media económico. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción. Y tampoco olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube, que tiene abajo el botón para suscribirte. Muchísimas gracias por verme, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!